Nos vamos ahora a un móvil, está allí Paula Avellaneda. Paula, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Y cuando surgen estos casos, porque no es la primera vez que pasa, hay gente que se preocupa porque quizás tiene un turno, una operación pautada, entonces está bueno aclarar cuáles son las dudas que puede llegar a tener, porque hay riesgos. En toda operación hay riesgos, pero también hay precauciones que se pueden tomar. Y para eso está con nosotros el doctor Marcelo Di Maggio. Él es médico plástico, él tiene gran experiencia en nuestro país y también en el exterior. Muchísimas gracias, doctor, por escucharnos. Primero quería preguntarle qué riesgos tienen este tipo de operaciones. Estamos hablando de una liposucción. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. En realidad la liposucción tiene los mismos riesgos de cualquier cirugía, lo que pasa es que tiene riesgos inherentes específicamente al proceso de liposucción. Sin embargo, me parece que es muy amplio hablar de todos los riesgos que pueden suceder con una cirugía, porque esto es una cirugía, al margen de mucha gente lo llame como un procedimiento, pero bueno, tiene que ver con la anestesia que se utiliza, tiene que ver con el lugar donde se realiza la lipoaspiración, tiene que ver con la certificación del cirujano que la realiza, tiene que ver con el equipo médico donde se realiza. O sea, hay múltiples factores. En este momento estamos en el Sanatorio Finoquieto. Bueno, mi anestesista, que es el doctor Mosna, en este momento no puede venir, pero se puede hablar mucho de los riesgos que hay inherentes a las anestesias, a los procedimientos. También tiene que ver los riesgos que existen previos del paciente, es decir, la historia clínica del paciente tiene mucho que ver. Hay que hacer un montón de chequeos previos para ver si alguien está apto para hacer una lipoaspiración o no, elegir el cirujano adecuado, que generalmente hoy con los medios que hay, la web, uno se puede meter en la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica o en las distintas sociedades filiales, averiguar si el cirujano plástico que usted está eligiendo es el adecuado, si tiene training, si tiene entrenamiento para realizar este procedimiento. De esa manera, usted va a minimizar mucho los riesgos. Siempre va a haber riesgos, aunque usted haga todo perfecto, y eso es una cosa que hay que informarla al paciente, y la población en general tiene que saber que cuando alguien se va a operar, van implícitos algunos riesgos. Algunos riesgos son importantes, otros son complicaciones menores, pero es muy importante informar al paciente para que sepa de todos estos riesgos. Ahora, muchas veces estas operaciones se hacen en quirófanos que están habilitados en un consultorio, pero que no tienen cerca una terapia intensiva, como sería en este caso. Por ejemplo, estamos hablando de un sanatorio, si algo sale mal, está la terapia intensiva cerca. ¿Esto es importante? Bueno, es un gran debate que tenemos hoy en día. Inclusive en este momento se está debatiendo en la Sociedad de Cirugía Plástica entre todos los miembros a ver si no es necesario rever un poco algunos tipos de habilitaciones que existen de algunas clínicas o no. Yo en mi caso particular, y eso hablo ya por lo que yo hago y no por lo que pueden hacer otros, prefiero operar en ámbitos que tengan todo lo necesario para cualquier eventualidad, es decir, en ámbitos que tengan terapia intensiva, en ámbitos que tengan hemodinamia, que tengan la posibilidad de hacer cualquier examen complementario, en fin, hemoterapia, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que la legislación de las habilitaciones de los sanatorios no las hace la Sociedad de Cirugía Plástica, sino que las hace el Ministerio de Salud. Entonces muchas veces el cirujano va y simplemente opera en un lugar que está habilitado para realizar tal procedimiento, y si después surgen problemas y en ese lugar no hay terapia o no hay hemodinamia o no hay hemoterapia o lo que fuere, en realidad la responsabilidad recae sobre el cirujano, pero también es una responsabilidad compartida porque el cirujano fue y operó en un lugar que estaba habilitado. Distinto es si el cirujano va y opera en un lugar que no está habilitado y encima el cirujano lo sabe. Pero después hay un rango de procedimientos donde en muchísimas clínicas se hace cirugía plástica que no tienen terapia intensiva y tienen contratado un sistema de ambulancias y tienen contratado una entidad de mayor complejidad por si tienen que derivar a alguien.
Después está lo que quiere hacer cada cirujano, es decir, yo en mi caso particular prefiero operar en un lugar donde tengo todas las complejidades, pero eso no quita de que el cirujano que está operando en una clínica de menor complejidad no esté bien habilitado, porque en realidad hay cantidad de clínicas que no tienen terapia intensiva, donde se hacen cantidad de procedimientos y salen todos bien, y solamente saltan a la luz algunos procedimientos, digamos, la estadística de la lipoaspiración sale porque es cirugía estética, pero hay probablemente también gente que hizo una colecistectomía, es decir, que extrajo la vesícula y se complicó. Lo que pasa que, bueno, siempre sale a prensa todo lo que es estética porque tiene mucho más atracción, digamos, y porque se hace sin una necesidad real, por así decirlo. Pero me parece que hay que informar de vuelta a la gente. Hoy, gracias a la web y a las redes, uno se puede meter en la Sociedad de Cirugía Plástica o en cualquier sociedad del mundo y averiguar cómo se hace un procedimiento, cuáles son los pros y los contras, si el cirujano está certificado. Hoy hay cantidad de médicos que no son cirujanos plásticos haciendo cirugía plástica. Y bueno, hay toda una cuestión de intrusismo que se está tratando en todo el mundo, entre todas las sociedades del mundo, para tratar de llevar mucha información a la gente y que la gente elija bien. Elegir bien significa elegir más seguridad, elegir training del médico, elegir el lugar adecuado. En fin, hay una serie de factores que sería muy difícil hoy, pero me parece que hoy en día, con las posibilidades que tenemos de informarnos, es fundamental informarnos en los lugares donde uno puede tener información seria. En este caso, si quieren, pongan un zócalo abajo, www.sacper.com.ar, es la Sociedad de Cirugía Plástica. Nada, no voy a hacer propaganda de mí mismo, se pueden meter en cualquier sitio de los míos, se pueden meter hay cantidad de cirujanos plásticos de prestigio en la Argentina. Lo que sucede en la Argentina sucede en todo el mundo. Mucha gente me pregunta, bueno, yo también opero en Estados Unidos y sin embargo las mismas complicaciones que veo en Estados Unidos las veo acá. Y la preocupación que existe en todo el mundo por esto es real, no es que los cirujanos plásticos no estamos preocupados. Creo que el control posoperatorio también es otro tema a tener en cuenta. Me parece que los cirujanos no terminamos el trabajo en quirófano, sino que lo empezamos en el quirófano, lo tenemos que terminar todo el tiempo con los controles. Me parece que no hay que subestimar a la lipoaspiración. Para mí la lipoaspiración es uno de los procedimientos a los que les pongo mayor atención, porque siempre puede haber complicaciones, se pierde sangre, se producen desbalances en el cuerpo, hay que tener en general límites para lipoaspirar, no se puede lipoaspirar lo que uno quiere, hay que ver las condiciones que tenía el paciente antes, a veces se hacen autotransfusiones, hay cantidad de detalles técnicos que hay que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, lipoaspiro a alguien y hasta dónde lo lipoaspiro y hasta dónde no. Antonio, el doctor te está escuchando. El doctor Antonio Fernández Llorente lo saluda, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, doctor, lo que pasa es que también hay una realidad, es una operación, con las complicaciones que conlleva una operación. Por más que sea una lipoaspiración, exacto, por más que sea una operación de nariz, siempre es una operación. Sí, totalmente. Me parece que ahí está lo que vos señalás es lo más importante de todo. Me parece que hoy quizás no se está tomando el debido tiempo como para explicarle a la gente en los medios y en las redes y también en el consultorio. Es necesario perder mucho tiempo explicando los pros y los contras de cualquier procedimiento que vos hagas, porque cualquier cirugía conlleva una complicación. Nosotros hemos tenido complicaciones hasta sacando un nebus, claro, un lunar. Y todo tiene un es decir, sin duda. Lo que pasa es que yo prefiero no hablar específicamente de casos puntuales, porque la verdad que uno no estuvo en el quirófano en ese momento, pero sí puedo hablar de generalidades, inclusive generalidades que me han pasado a mí, que se supone que yo soy una persona que tiene mucha experiencia y sin embargo he vivido las mismas complicaciones que todos, digamos. Lo importante tal vez es conocer las complicaciones y poder resolverlas a tiempo, y para eso se necesita training, para eso se necesita estar certificado, para eso se necesita estar en el lugar adecuado. Y para eso se necesita un seguimiento muy exhaustivo, y a pesar de todas esas condiciones a veces existen cosas fortuitas que sería muy difícil hoy de explicar porque no hay tiempo, pero existe un porcentaje de problemas y de complicaciones que van a existir igual aunque vos hagas todo perfecto. Entonces me parece que la información el paciente la tiene que tener. Es como cuando te dicen, mira, no fumes porque enferma y mate y hay cantidad de gente fumando, o X cantidad de aviones
tienen un problema mientras están volando y todos seguimos volando, digamos, o cuántos accidentes hay cuando te subís a un tren, en fin. Estadísticamente siempre hay riesgo con cualquier cosa y con la cirugía también. No es que no hay riesgo, la gente lo minimiza, no es que voy al supermercado y vuelvo. Te estás operando, estás adentro de un quirófano, te estás haciendo una anestesia o no, y a veces hay errores con ese tema también, porque hay muchos procedimientos que deberían tener anestesia que no llevan, bueno, en fin, hay un montón de cosas, pero lo que vos decís es muy cierto. Me parece que es fundamental la información que tiene que tener la gente de que le debería volver a tener respeto a cualquier procedimiento que sea quirúrgico o no quirúrgico también, ¿no es cierto? Porque hay múltiples procedimientos de estética facial o de estética que no son específicamente quirúrgicos o no se hacen adentro de un quirófano, que sin embargo conllevan ciertos riesgos como cualquier, no sé, cualquier filler o infiltración facial o detalles menores como el Botox o como lo que fuere que se usa todo el tiempo, ¿no? Por último, doctor, claro, lo que pasa es que también está la doble responsabilidad. Por un lado, usted bien explicaba la responsabilidad del médico de buscar un lugar que tenga, digamos, por cualquier dificultad esté en condiciones para enfrentar la dificultad. Y el paciente también. Porque el paciente también tiene su responsabilidad, que es saber elegir bien, y por qué acá. O sea, el paciente tiene sus derechos y el médico también, pero que cada uno también tome su responsabilidad, que cualquiera no puede hacer cualquier cosa y que uno no está siempre en condiciones de enfrentar cualquier tipo de operación, por eso están los prequirúrgicos. Es un riesgo, es un riesgo. Sí, son múltiples factores que finalmente se eligen en conjunto, ¿no? Claro. Pues uno elige al paciente y el paciente lo elige a uno. Siempre. Pero tiene que haber una convivencia y una connivencia en todo lo que se va a hacer. Y muchas veces, por una cuestión de costos o por una cuestión de marketing, se eligen algunas cosas u otras, en vez de, por ahí, fijarse trayectoria y otras condiciones médicas y de seguridad que deberían tenerse por ahí más en cuenta, ¿no es cierto? Pero para no hablar de casos puntuales, está bueno meterse en lugares comunes donde uno no puede hacer marketing, no sé, como meterte en la Sociedad de Cirugía Plástica de Argentina o en la Americana, que también hay acceso y hay una página que está traducida al español. Si uno no confía en la Argentina o lo que fuere, se puede meter en la Americana o en la europea. En fin, la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica se está trabajando muy bien y hay una gran preocupación por todo esto que está pasando y les aseguro que es un tema diario. Yo podría mostrarles mi celular para que vean la cantidad de consultas que tenemos hoy en día entre los distintos integrantes de la Sociedad de Cirugía Plástica y las preocupaciones que hay justamente por todo esto, porque en el fondo no todo depende de nosotros. Las habilitaciones no las hace la Sociedad de Cirugía Plástica. Y nosotros lo único que hacemos es tratar de certificar cirujanos plásticos para que cada vez haya mejores cirujanos plásticos, pero tampoco eso es absoluta responsabilidad de la sociedad. Lo que sí hace la sociedad es darle información a la población. Entonces, si la población se mete en la sociedad, por lo menos va a tener algo real y va a poder ver si el cirujano está entrenado o no y si el lugar donde lo van a operar es el adecuado o no. Sin que haya marketing y otros accesorios alrededor. Igual, vuelvo a repetir, hay complicaciones fortuitas que escapan a que yo esté acá operando en este lugar, que es espléndido y que esté con el mejor equipo quirúrgico. Y igual pueden existir complicaciones fortuitas a pesar de haber elegido al mejor paciente, ¿no? O sea, eso la gente lo tiene que saber. Marcelo, le mando un fuerte abrazo, gracias por esto, ¿eh? No, al contrario, muy amables a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes, Paula Avellaneda, muchísimas gracias, ¿eh?